aniversario del MISID y como celebración del mes de la ciencia y la tecnología, estamos realizando una serie de entrevistas para conocer a mujeres que se desempeñan en el campo de la ciencia o la tecnología y que nos sirven de referente para inspirar a más mujeres a valorar una vocación en dichos campos, los cuales tradicionalmente han sido dominados por los hombres. Estas científicas, ingenieras y tecnólogas han sido referentes para muchas chicas que hoy están cursando carreras en ciencia y tecnología, al mismo tiempo que han recibido influencias muy determinantes para optar por estas carreras de tanta demanda en el marco de la industria 4.0. En esta oportunidad nos complace compartir la experiencia y el mensaje de la doctora Eugenia Corrales Aguilar, quien es microbióloga química, clínica, catedrática en virología en el Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, CIET, de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Muy buenos días, doctora. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, gracias por la invitación. Doctora, en su niñez o en su adolescencia, ¿usted se visualizó desarrollándose en el campo de la ciencia? ¿Hubo algo significativo, alguna anécdota, un libro o alguien que la haya inspirado a elegir este campo? Sí, bueno, yo en realidad desde pequeña siempre fui muy curiosa. Por ejemplo, me regalaban una muñeca que lloraba y yo la desarmaba a ver por qué era que lloraba, si era de plástico. Y yo lo que quería era ser astronauta. Ese era mi sueño desde pequeñita y veía todos los despegues desde Cabo Cañaveral y me fascinaba ver ese conteo del 10 al 0 y cuando despegaba el transbordador hasta que explotó el Challenger. Y ahí se me quitaron las ganas. Y entonces, otra de mis pasiones siempre había sido todas estas historias de cazadores de microbios, esa gente que se iba, se metía en la jungla, iba a buscar un animal que tal vez era el que había causado un brote de algún virus extraño. Y entonces siempre me gustaron ese tipo de documentales y de programas. Y por lo tanto me apasionó desde ese momento a que yo quería trabajar con los bichos, con los microbios. Y entonces en Costa Rica, pues la carrera para hacer eso era microbiología. Entonces sí me veía desde pequeña, tenía mis juegos de química, tenía mi microscopio de juguete, siempre estuve más hacia esa parte y me regalaban un Lego, por ejemplo, para armar algo y no era lo mío. Lo mío era la ciencia, no tanto lo armar cosas. Ah, muy interesante. Y cuando estudió microbiología, ¿cómo fue la experiencia? El obtener también un doctorado en virología, que es un campo tal vez poco visto acá en Costa Rica. Sí, bueno, estudiar microbiología es realmente apasionante porque la microbiología es muy amplia. Uno puede aprender sobre hongos, bacterias, parásitos, inmunología, química clínica, hematología, toxicología. Es como todo un abanico de opciones. Pero para mí siempre estuvo claro que lo que yo quería eran los virus. Los virus para mí son fascinantes porque están metidos en la microbiología, pero no se consideran organismos vivos, ¿verdad? O sea, los virus son una información genética nada más. Y entonces, desde el inicio siempre me gustó mucho la virología y estando en el tercer año de la carrera, empecé como estudiante a trabajar en la sección de virología con estas horas estudiante, horas asistente que le daban a uno para apoyar a la docencia y a la investigación. Y entonces ahí se afianzó más mi pasión hacia los virus. Y desde ese momento para mí estaba claro que me quería dedicar a los virus. Fue una experiencia muy bonita. Tal vez la parte clínica de pasar 6 meses en un hospital no me gustó mucho, que digamos, eso tampoco era lo mío. Lo mío siempre haya sido la investigación y no tanto la rutina de diagnóstico y de sacar trabajo en un hospital, que es súper valioso y súper importante, pero no era lo que me gustaba a mí. Y desde que me gradué,
empecé a buscar opciones para obtener becas, para irme al extranjero a hacer la especialización, en este caso el doctorado, y obtuve varias becas, pero la que acepté al final fue la del Servicio de Intercambio Académico Alemán, el DAAD, el cual me permitió irme a Alemania a hacer un doctorado en virus. Fue muy divertido al principio porque yo era la única extranjera en el grupo. En ese momento todavía no era tan cosmopolita el componente científico, sino que era mayormente europeo en Alemania. Y entonces fue muy enriquecedor porque ellos estaban empezando a trabajar con un virus con el cual yo había hecho mi tesis de licenciatura. Entonces yo más bien llegué a aportarles conocimiento que ellos no tenían de ese virus y el manejo de ese virus. Y entonces fue como un trueque. Ellos me enseñaban con el virus al cual yo iba a trabajar, que se llama el citomegalovirus, y yo les enseñaba a trabajar con el herpesvirus, que era el que yo había trabajado con la licenciatura. No es fácil hacer un doctorado, necesita uno desarrollar mucho la tolerancia a la frustración, porque puede hacer unos 100 experimentos y esos 100 experimentos cada uno le va a uno indicando más hacia dónde tiene que ir para que salga el resultado válido. Y entonces si uno tiene que aprender a convivir con los fracasos, porque hay más fracasos que éxitos durante un proceso académico. Terminé muy bien, o sea, con el doctorado, tanto que se me abrieron las oportunidades para hacer un postdoctorado en Barcelona, trabajando con inmunología del virus y no tanto con el virus en sí. Y después los alemanes no quisieron soltarme y me volvieron a jalar hacia Alemania antes de volver a Costa Rica en el 2010. Y cuando volví a Costa Rica sí tuve un shock, sobre todo temático, porque yo venía a trabajar con un virus que tal vez en Costa Rica no era tan importante. Entonces, uno de los primeros pasos que tuve que hacer fue tropicalizarme, y así empecé a trabajar con dengue, que es uno de los virus más importantes transmitidos por mosquitos, pero entonces casi que empecé de cero, porque tuve que aprender todo de dengue, y buscar contactos y buscar metodologías que no eran las que yo estaba acostumbrada a hacer. Y ahora con la pandemia, pues ha sido otro cambio de chip, que yo le digo, porque ahora más bien hay que acostumbrarse al coronavirus y tratar de estudiar y aprender técnicas diferentes con el coronavirus. Muy interesante. ¿Y cuál es el proyecto de su carrera que usted considera que ha contribuido más a su desarrollo personal? ¿Fue uno de los que ya nos comentó o hay otro? Sí, yo creo que el que más me costó esfuerzo y lágrimas y sudor fue la metodología que yo establecí durante mi doctorado para contestar la pregunta de doctorado que tenía. Con esta metodología también fui acreedora del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología en el 2014, y fue como la que más me llenó, en el sentido en que de veras tuve que esforzarme y durar casi 2 años enteros de, como le decía anteriormente, de fracasos y fracasos y fracasos, hasta llegar a uno cuestionarse si uno es el problema, ¿verdad? Porque lo primero que uno llega a decir es: ¿seré que estoy mal yo? ¿Seré que soy muy chapa? ¿Seré que no soy la adecuada para la ciencia en ese sentido? Pero, por ejemplo, la primera vez que salió un resultado en que uno decía: ¡ah! Ya, esto es, aquí está, nada más tengo que afinar pequeñitos detalles y ya está. Eso fue como algo que me dio mucha paz. Y con esa técnica yo me basé para mi doctorado, y tuve 3 estudiantes de doctorado después que se basaron en esa técnica. Ahora acaba de terminar un estudiante de maestría haciendo esa misma técnica con dengue.
Acabo de terminar de hacer los experimentos con esa misma técnica para los sueros equinos del clomiro. Entonces es una técnica como muy versátil, que lo único que se cambia es el anticuerpo, o sea, qué anticuerpo usar, pero esa fue como la que me dio mayor alegría de haber logrado. Claro, muy interesante. ¿Y nos puede contar un poco del proyecto en el que está trabajando actualmente? Bueno, actualmente en estos momentos de pandemia, como le dije anteriormente, tuvimos que cambiar el chip, la mayoría de los virólogos, primero porque tuvimos que empezar a familiarizarnos con un virus que tal vez algunos apenas habíamos tocado un poco la familia de los coronavirus, pero con este coronavirus tuvimos que realmente hacer como una maratón y seguimos en la maratón, no ha parado, de leer y estudiar y aprender sobre el virus. Y entonces en este momento yo tengo como 3 o 4 proyectos principales del coronavirus. Todo lo que yo trabajaba con dengue, con Zika o con los otros arbovirus está totalmente en pausa porque también incluían muchos trabajos de campo que ahora no se pueden hacer por la pandemia, precisamente por evitar la movilización. Y uno de los proyectos más grandes, que es el que me ha consumido más tiempo, es el del desarrollo de técnicas serológicas contra el coronavirus. Eso quiere decir el desarrollo y la implementación. Eso es medir los anticuerpos que se producen contra el coronavirus, pero medirlos en cantidad, o sea, cuánto hay, y en cualidad, o sea, cuánto neutralizan. Eso es cuánto de veras bloquean al virus antes de infectar las células. Este virus es un virus de bioseguridad 3 que nosotros no tenemos en el país, entonces tenemos que acoplar diferentes estrategias para poder hacer un método que podamos hacer en nuestros laboratorios. Entonces ese es como el proyecto más grande. Después está un proyecto conjunto con el INCIENSA y conjunto con una universidad alemana, que es el Charité, que es el estudio de los genomas, o sea, la información genética de los virus coronavirus para ver por dónde están entrando, cómo se están comportando, si hay alguno que está siendo dominante, si hay alguno que desapareció. Entonces, eso estamos haciéndolo en conjunto. Y otro proyecto es conjunto con la Facultad de Microbiología, la Facultad de Microbiología con la Facultad de Ingeniería, en donde se desarrollaron hisopos, que son el palito que le meten a la nariz a la gente para tomarle la muestra, a ver si con material biocompatible tipo dental, de lo que se usa para otras funciones dentales, podríamos hacer una alternativa de hisopo para no depender de la importación de los hisopos desde el extranjero. Eso está también, todo va como, igual que esta pandemia, que es como un tsunami, todos los proyectos van así como al mismo tiempo por todo lado. Y obviamente salen más preguntas de la mano. Entonces, por ejemplo, estamos tratando de producir antígenos del virus, o sea, las proteínas del virus. Estamos tratando de hacerlo de una manera que tengamos una célula que lo produzca constantemente para evitarnos variabilidad en los procesos. Entonces, aquí estamos. De hecho, en este momento estoy en el CIET trabajando en eso y por eso estamos en este momento en la entrevista, una pausa. Qué interesante, está muy interesante porque aparte es un tema muy, muy actual, ¿verdad? Y que ha causado mucho revuelo a nivel mundial, ¿verdad? Y qué bueno que Costa Rica está dando la cara y lo está haciendo enfrente y aprovechando tanto recurso que existe, ¿verdad? En las universidades. Por último, doctora, ¿cuál consejo o mensaje quiere darle a las personas que están viendo esta entrevista? ¿Qué desea decirle a esas mujeres para motivarlas a estudiar el campo de la ciencia o la microbiología o la virología? Bueno, yo feliz que estoy en virología porque en realidad viendo esta pandemia hemos tenido un gran déficit de virólogos y virólogas en el mundo.
y vemos cómo se han vuelto cada vez más necesarios. Una de las cosas que hay que decirle a la gente es que tienen que seguir su pasión y sus sueños. O sea, la primera pregunta que usted me dijo fue como, ¿por qué yo quería estudiar? Bueno, desde pequeña yo tenía claro que esto era lo que quería hacer. No fue un camino fácil, nunca lo va a ser. O sea, para llegar a ser exitoso en cualquier ámbito o exitosa en cualquier ámbito, siempre van a haber obstáculos que uno va a tener que brincar y siempre van a haber problemas que uno va a tener que resolver. Por lo tanto, si uno quiere trabajar en esto, quiere estudiar esto, que lo hagan. O sea, no hay duda en que hay ciertos sacrificios que tomar, lo que es en la ciencia, pero es tan apasionante y ese momento en que uno logra tener algo ya tangible y no solo de una idea, sino ya tener el resultado, es muy bonito. O sea, es algo que uno realmente lo llena de satisfacción. Mucha gente creo que le tiene un poco de temor a la ciencia y a la tecnología porque tiene muchas matemáticas y tiene muchos temas, muchas materias que uno tal vez no maneje bien, pero yo creo que eso es uno de los tantos obstáculos que hay que sobrepasar para poder llegar a la meta, y la meta es una meta muy, muy bonita. Así que yo les recomiendo que sigan ese sueño, en que no les importa si son mujer, hombre, de cualquier orientación sexual, eso es indiferente. Si lo que usted quiere hacer es hacer ciencia y tecnología, o si quiere ser un profesional, eso es indiferente. Así es. Muchas gracias, doctora, por compartir su experiencia y su mensaje. Muchas gracias a ustedes.